Nuestro programa especial va dirigido hoy a esta figura que durante muchos años fue imprescindible en el México bohemio de los 30, de los 40, aún de parte de los 50. Este hombre conocido como el hombre del corbatón, el hombre al que adoraban los pobres, el hombre que dejó su vida en la causa de la defensa de todos aquellos que no tenían medios para pagarle a un abogado. Lo curioso del caso es que este hombre nunca fue abogado. Hoy le contamos la historia, hoy le contamos la vida de este personaje singular que vino de España, llegó a México y, bueno, pues si bien no hizo la América, yo diría que la América lo hizo a él. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Urbana hablaremos de un hombre muy particular porque este ayudaba a defender a los presos que no tenían la forma de contratar a un abogado. Estamos hablando de José Menéndez, mejor conocido como el hombre del corbatón, un hombre que le enseñaría al mundo de la abogacía una gran reflexión: ayudar al prójimo. Nosotros comenzamos este programa de Leyenda Urbana. No olvide de suscribirnos porque siempre leemos todos sus mails a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página web www.proyecto40.com.mx. Comenzamos esta Leyenda Urbana. Durante varios años, finales de la década de los 50, principios de los 60, los estudiantes preparatorianos del Centro Histórico de la Ciudad de México iban en la curiosidad a revisar un museo que estaba en la calle de Argentina, junto a las armerías, uno de los museos de cera que había en la Ciudad de México. Ahí había una figura a la entrada que era verdaderamente algo interesante para los estudiantes. Un hombre con una larga capa negra, un hombre con una figura frágil, diminuta, yo diría delgada, un hombre de ojos negros intensos, un hombre que traía además una chalina a manera de corbata y además traía una barba a la manera de las piochas que se usaban por ahí del siglo XVII, siglo XVIII en España. Este hombre era conocido como José Menéndez, pero la gente la conocía como el hombre del corbatón, el hombre que había dejado su vida en la causa de los pobres, el hombre que había defendido en los juzgados durante años y años y años, 50 años para ser exactos, aquellos que no tenían forma de defenderse frente a una acusación, en ocasiones de homicidio, el hombre de la defensa propia, el hombre que alegaba en los juicios orales, ese capítulo que tiene algo que ver con el derecho romano, pero tiene más que ver con el derecho humano. Hola amigos de Leyenda Urbana, soy Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. En esta ocasión les vamos a hablar de José Menéndez, el hombre del corbatón. José Menéndez, el hombre del corbatón, es un español que vino a México y que sin ser abogado defendía gratuitamente a los pobres, a personas de condición modesta. ¿Cómo se concibe este personaje en el mundo de la abogacía? Realmente yo pienso que se ha ido perdiendo la identidad de este personaje. Creo que ha hecho falta todavía seguir contando lo que él hacía, la filosofía de vida que él tenía, porque al menos yo les he preguntado a mis alumnos si conocen a este personaje, a don José Menéndez, al hombre del corbatón, y realmente actualmente no saben quién es. Entonces, de mi parte, pues yo me encargo de comentarles la filosofía de vida, qué era lo que él hacía como abogado. Insisto que sin tener el título de licenciado en Derecho, defendía gratuitamente a las personas. Y esto tiene mucho que ver en cuanto a que luego los alumnos están preparados para tener y no para ser auténticos juristas, auténticos abogados. Estamos grabando este programa en recuento del que fuera el hombre del corbatón,
figura imprescindible de muchas décadas en la vida de México, figura bohemia, figura que llevaba al asombro, llegaba a la curiosidad de los mexicanos. Bueno, estamos grabando este programa en el que fuera el Palacio Negro de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación. Inaugurada esta penitenciaría de la Ciudad de México en el año de 1901, por sus pasillos caminó muchísimas veces el hombre del corbatón, José Menéndez Fernández. ¿Cuántas veces venía a revisar expedientes? En un momento dado él tenía 200 casos en un año, una cuestión que ya la quisieran muchos otros abogados. Sin embargo, bueno, su paga era exigua. ¿Qué podían entregarle personas que habían sido acusadas? Por ejemplo, el mecapalero que se fue corriendo con todo el ropero que llevaba cargando a la casa. Por ejemplo, la sirvienta a la que fue acusada injustamente de robo. Por ejemplo, aquel banderillero que de pronto fue acusado de haber asesinado a uno de los miembros de la cuadrilla de Rodolfo Gaona. Por ejemplo, la señora que vendía tamales y que de pronto por celos mató al marido. ¿Qué podían pagarle esas personas a José Menéndez Fernández? Bueno, pues seguramente a veces le daban una gallina, a veces le daban un pollo, a veces le daban 2 pesos, 1 peso, a veces solamente las gracias. Sin embargo, él no negaba la ayuda a nadie. ¿Cuántos de estos expedientes, a veces macabros, a veces terribles, estarán en este Archivo General de la Nación? ¿Cuántos recuerdos, cuántos recuentos podrían darse de los casos en que en su momento estuvo presente este hombre, que de pronto llegaba al juicio oral, cuando había un jurado popular, cuando el acusado estaba sentado en una silla, cuando el juez abría la sesión en forma solemne y bueno, el populacho estaba expectante de lo que ocurriera en ese lugar? Pero rata en la que siempre apelaba más bien a los sentimientos, más bien a las pasiones, más bien él hablaba de celos. Decía, esta mujer mató por celos, esta mujer mató por hambre, esta mujer mató por pasión, en fin. Finalmente lograba que fueran absueltos las personas que defendía y eso le iba dando mayor y mayor fortaleza. José Menéndez nació en Asturias, España, en 1876, y a pesar de no ser mexicano, él decía que adoraba esta tierra. También decía que España era como su primera novia, pero que a México lo amaba más, ya que México era como la mujer que le había dado todos sus hijos. Este hombre había nacido en un pueblo que se llama Santa María de Loanco, allá en Asturias, en España. Y bueno, pues desde muy pequeño estorbaba en su casa, era una pobreza extrema en su casa. La mamá quería que fuera uno de los grandes comerciantes que podía en su momento realizar, poner una tienda, emprender un negocio en forma importante. Y para ello, pues España no podía ser la sede. Entonces él decide trasladarse a Cuba. Sin embargo, bueno, pues el papá no está de acuerdo. El papá quería que el hijo, como él, fuera marinero. Bueno, pues él se embarca contra la opinión del papá. Se embarca desde muy pequeño, desde los 14 años, se va a Cuba. En Cuba, efectivamente, trabaja en un comercio, sí, pero era el que barría. Final de cuentas, bueno, pues la fortuna nunca llegaba. Juntó apenas unos cuantos centavos para tomar un barco y venir hacia México. Llega a Veracruz cuando él ya tenía 22 años. En Veracruz, bueno, pues duerme en las bancas del malecón, no tenía forma de subsistencia y decide irse a lo que entonces era el pueblo o la ciudad de San Juan Bautista. Ahí, bueno, pues va a encontrar por lo pronto una bolita, va a participar en una compañía teatral. Él decía que siempre le gustaban las bambalinas y le gustaban los aplausos, le gustaba el público, le gustaba el espectáculo. Y bueno, pues él va a trabajar incipientemente como actor, va a juntar lo suficiente para venir a la Ciudad de México. En 1898 llega finalmente a la Ciudad de México, repito, él tenía 22 años, había pasado una gran parte de su adolescencia en Cuba y finalmente quería probar fortuna en México. El problema es que cuando llega a la capital tenía apenas 2 pesos en la bolsa. 2 pesos
pues le servían para bien poco, quizás para mal comer. En consecuencia, bueno, pues él se iba a dormir a las bancas que estaban en aquel entonces rodeando lo que era la Plaza Mayor, es decir, el Zócalo de la Ciudad de México. De pronto, a las 4 de la mañana llegaba la gendarmería, como le decían entonces, y bueno, lo corrían de ahí y él se iba caminando hasta lo que se llamaba la Plaza 2 de Abril, es decir, atrás, en el costado norte de la Alameda, atrás de la Alameda Central, donde alguna vez estaría, bueno, más adelante de lo que estoy contando, estaría el Salón México, el famosísimo Salón México, el marro, que como le decían en algunos de los asiduos a este lugar. Bueno, ahí se dormía en la plaza, a las 5 o 6 de la mañana era nuevamente despertado por los gendarmes, se iba a una panadería que se llamaba de los Gallos y posteriormente, bueno, pues iba a buscar cómo ganarse la vida. A veces, bueno, pues llegaba a ser hasta de cargador, barría, en alguna forma, bueno, pues lograba con el don de la palabra que tenía, lograba convencer a la gente y bueno, pues duraba en un trabajo unos meses, unas semanas y finalmente, bueno, pues un día encontraría su bolita. Él iba a un restaurante que estaba en la calle de Donceles. En este restaurante, que más bien era una fonda, como diría la canción, una fonda chiquita que parecía restaurante. Bueno, ahí finalmente pues llegaba mucha gente pues de mala ralea, gente del mundo de los toros, gente del mundo del AMPA incluso, y de pronto había algún pleito, llegaba el gendarme, se llevaba la demarcación de policía a los pleitistas y entonces él se disponía a defenderlos. En ocasiones era espontáneo, simple y sencillamente por amor al arte, bueno, pues llegaba y con su don de la palabra, con su personalidad, lograba convencer a los gendarmes primero de que no se lo llevaran. Si no lo hacía así, si no le hacían caso a los gendarmes, entonces llegaba a la demarcación de policía y ahí hacía las veces de abogado, lograba que saliera esta persona, pero de pronto resultaba que los casos eran tantos y lo buscaban tantas personas que él tenía que trasladarse en aquel entonces a los juzgados que había en la cárcel de Belén. En la cárcel de Belén, bueno, pues se fue creciendo su fama y él, sin haber estudiado un día, sin haber pasado un día en ninguna escuela de leyes, vamos, ni siquiera haber terminado la escuela intermedia, ni siquiera, vamos, para acabar pronto, ni siquiera la primaria. Y bueno, de todos modos, él tenía pues la facilidad para poder defender a estas personas. Sin embargo, bueno, pues al paso de los años se va a encontrar, ya por la década de los 20, se va a encontrar con un personaje que era también una figura imprescindible del México de aquella década. Estoy hablando del abogado Querido Moeno. Querido Moeno era un hombre robusto, era un hombre rechoncho, pero tenía una capacidad de defensa como abogado que era, verdaderamente lo buscaban todos aquellos que tenían casos que parecían imposibles. Bueno, Querido Moeno le va a enseñar a José Menéndez Fernández, pues vamos a decir el ABC del derecho, le va a enseñar los párvulos del derecho y finalmente él se va a ir haciendo solo al paso del tiempo. ¿Por qué la vestimenta? ¿Por qué la larga capa negra? ¿Por qué la chalina en forma de moño? ¿Por qué la barba? ¿Por qué el sombrero de ala ancha? Bueno, decía José Menéndez Fernández que se trataba de hacerle un homenaje a los burgomaestres que había pintado Rembrandt y bueno, pues efectivamente su figura parecía sacada de un libro de historia, parecía entresacada quizás incluso de un cuadro de Rembrandt, pero esa figura no solamente se la pasaba en los juzgados de la vieja cárcel de Belén, donde se hacinaban de tuberculosis, donde las enfermas, las internas en ocasiones se caían. Hubo un caso realmente terrible donde una mujer que estaba moviendo el atole, bueno, imagínese usted un perol donde ella tenía que subirse en una plataforma, estaba ella moviendo el atole para todos los presos, cuando de pronto, bueno, pues sufrió un desmayo, se cayó dentro del atole hirviendo. Imagínese usted qué muerte tan triste. Eso era lo que ocurría
adentro de la cárcel de Belén. Bueno, ahí iba este hombre, el hombre del corbatón, ahí se metía a los juzgados y ahí defendía a las personas que en su momento requerían de sus servicios. Él también llegaba naturalmente a Lecumberri, entonces una cárcel también, pues vamos a decir la más moderna en su tiempo, la más importante en su momento, la cárcel donde estaban los reos que habían sido ya condenados. José Menéndez, el hombre del corbatón, era un personaje que ayudaba a los humildes, a quienes ni siquiera sus abogados orientaban. No les cobraba nada porque nada tenían y lo poco que ganaba lo invertía para ayudar a más gente a pagar sus fianzas. En 1924, el presidente Álvaro Obregón intentó expulsarlo del país. Simplemente decía, usted está acusado de usurpación de funciones, usted actúa como abogado sin serlo. En consecuencia, usted es un reo de delito. En consecuencia también, bueno, pues vamos a expulsarlo del país aplicándole el artículo 33. Dado que usted se mete en asuntos internos del país, bueno, pues le aplicamos el artículo 33. Resulta que lo apresan, él estaba en un lugar tradicional de la Ciudad de México que se llamaba La Flor de Lis. Ahí finalmente es apresado, lo andaban siguiendo ya algunos gendarmes, posteriormente lo llevan a Veracruz y cuando estaban a punto de embarcarlo, finalmente con destino a España, resulta que Álvaro Obregón dio la orden de que regresara. ¿Por qué razón? Bueno, porque los amigos, los muchísimos amigos de este hombre, a pesar de que tenía pues apenas 26 años viviendo en México, la gran cantidad de amigos había presionado tanto al presidente de la República que llegó el momento en que, bueno, pues él tuvo que soltarlo. Dicen que ni siquiera cuando llegó el momento en que se expulsó al representante eclesiástico, al delegado apostólico del Vaticano en México, Monseñor Feidipi, dicen que ni siquiera la mitra presionó tanto como presionaron los amigos del corbatón. Finalmente Álvaro Obregón lo manda a traer y le dice, oiga, ¿por qué usted ejerce la abogacía sin tener el título? Y él explica que finalmente, bueno, pues él no lo hace de mala fe, finalmente le pagan unos cuantos centavos, pero que él es feliz haciendo la defensa de los pobres. Álvaro Obregón le dice, es usted un buen hombre, y lo deja libre. Considero que es importante tener presente la filosofía de vida de José Menéndez, del hombre del corbatón, porque realmente se ha perdido mucho lo que es ese sentido y amor por la justicia, amor por nuestras instituciones, amor por el derecho. Al menos yo quiero retomar lo que hace algunos años un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, que en mi opinión hizo un pronunciamiento, pero condensando la filosofía de vida y de amor a la justicia de don José Menéndez, decían: todo abogado tiene el deber moral de defender gratuitamente a personas de condición modesta por un sentido moral, ético y de justicia, y como una retribución a la UNAM, que es donde finalmente se educaron gratuitamente. Bueno, pues en la década de los 50, el presidente Miguel Alemán le va a dar la posibilidad de ejercer la abogacía. Finalmente le va a dar la autorización, después de que, bueno, pues él había ya, con muchos años de trayectoria, él finalmente recibe esta distinción del parte del presidente Miguel Alemán. Él siendo abogado, dice, usted también va a ser abogado, aun cuando no tenga los estudios requeridos. Posteriormente, cuando cumple 50 años de abogado, el presidente Ruiz Cortines, presidente Adolfo Ruiz Cortines, le va a otorgar un regalo que él conservaría hasta su muerte, quizás su único y su último tesoro. Estoy hablando de un reloj Omega extraplano con carátula de oro que tenía grabado el nombre de José Menéndez, 50 años, hombre del corbatón. Así decía este reloj, y bueno, él lo conserva, repito, quizás lo único que conservó hasta su muerte. El hombre del corbatón no tenía un título que lo avalara como abogado y en alguna ocasión se encontró con un joven recién titulado
que cuando vio al personaje del señor José Menéndez le dijo: adiós, abogado sin título, y con la astucia del hombre del corbatón, este le dijo: adiós, título sin abogado. Aquí se demuestra toda la astucia de este gran hombre. Uno de los lugares que frecuentaba con más asiduidad José Menéndez Fernández, conocido como el hombre del corbatón, el restaurante Prendes, un lugar que en su momento, ubicado en la calle de 16 de septiembre, pues congregaba a lo mejor de la sociedad entonces. Me refiero a los intelectuales, me refiero a pintores, me refiero a literatos. Ahí hacía pareja generalmente con Ángel Garaza. ¿Se acuerda usted de Ángel Garaza, el actor imprescindible en las películas de Cantinflas? ¿Se acuerda usted del personaje aquel que, bueno, pues era siempre el hombre que en su momento, siendo un rico, pues vivía en una forma tediosa? Y entonces Cantinflas lo orilla hacia la filantropía. ¿Se acuerda usted de ese tipo de películas? Bueno, el hombre del corbatón platicaba ahí en el restaurante Prendes con Ángel Garaza, pero de pronto la tertulia se hacía grande cuando llegaba el doctor Atl, Gerardo Murillo, cuando llegaba el propio, a pesar de que no tenían mucha afinidad, bueno, pues llegaba el propio Diego Rivera y se metía en la tertulia. En ocasiones también, bueno, pues llegaban algunos escritores de su tiempo y se hacía una mesa larguísima y el hombre del corbatón siempre disertaba amplio. Él tenía pues la posibilidad de una charla que siempre se volvía amena, pero que de pronto la interrumpían los gritos de Diego Rivera. De pronto, bueno, pues no estaba de acuerdo tampoco Gerardo Murillo, y de pronto, bueno, pues resultaba que pues algunos otros de los comensales que estaban en el restaurante se molestaban porque eran demasiados los gritos que se estaban dando. Salvador Novo, otro de los que iba a las tertulias del Prendes, cuenta sus memorias que en una ocasión él fue a un restaurante que se llamaba Los Naranjos y que ahí estaban platicando Ángel Garaza y el hombre del corbatón. De pronto, estamos hablando de 1945, estamos hablando de mayo de 1945, había llegado un grupo de personas que estaban celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ellos hablaban de la derrota del fascismo, hablaban en pestes en contra de Hitler, en contra del eje Berlín-Roma-Tokio y desde luego de Francisco Franco, que en alguna forma había participado del lado de los vencidos. Y entonces, bueno, celebraban con grandes risotadas. En algún momento dado quisieron agredir al corbatón y el corbatón los convenció. Con su elocuencia los convenció de que a final de cuentas, bueno, pues quien había ganado la guerra no eran ni unos ni otros, era la propia humanidad. Pero el hombre del corbatón se convirtió durante muchos años en una, quizás en una leyenda. Ya en los últimos días de su vida, 1959, él partiría, concretamente el 31 de enero. Bueno, ya en esas fechas él prácticamente no litigaba, pero caminaba en las calles y era verdaderamente imprescindible ver esa figura. Él ya no usaba la capa, él ya no usaba el sombrero de ala ancha, pero sí seguía usando aquel famoso corbatón. El legado del hombre del corbatón es simplemente para mí entender una percepción de lo que deben ser los abogados en el amplio sentido. Es decir, antes cuando se decía que alguien era abogado, implicaba que era una persona con una amplia cultura, no nada más jurídica, sino universal, que realmente entendía esta vocación por la justicia, esta vocación por la defensa de las causas nobles. Y sin embargo, se ha ido perdiendo. Al menos lo que mis profesores que me relataron lo que era la figura del hombre del corbatón de don José Menéndez, era eso, inculcarnos que no necesariamente tenemos que ser abogados actuando siempre por cualquier causa. Hay que defender lo que es realmente justo, lo que consideramos como justo. Este valor de la justicia es el que se ha ido perdiendo y es el que nosotros como abogados, nosotros como profesores, debemos de inculcar a nuestros alumnos, y celebro mucho que Leyenda Urbana esté haciendo un reportaje de este personaje. A sus 80 años, todavía erguido, el hombre del corbatón caminaba por las calles del centro histórico. Caminaba despacio, era como alguien que iba
en una expectativa de que la gente lo estaba viendo, caminaba despacio para que todo el mundo lo contemplara. Bueno, este hombre llegaba todavía a un restaurant bar, se metía y se tomaba su copita de Jerez, a veces 2 o 3. ¿Por qué razón? Bueno, pues él decía que si los médicos le van a prohibir algo y eso le va a dar un año más de vida, pues prefiere que me dé medio año y finalmente hacer lo que me dé la gana. A los 82 años, el hombre del corbatón escribiría un libro. El hombre no está hecho para vivir mucho tiempo. Y bueno, pues él ya había vivido mucho tiempo, ya tenía 82. Escribía frases como esta: el hombre pasa como las nubes, como las naves, como las sombras, así como la noche es la vida sin disfraz, así la proximidad de la muerte aclara muchas cosas que antes estaban veladas. Y después, a los 83 años, ya próximo a su muerte, se le dio una entrevista. En esa entrevista decía que él había odiado el delito, pero había compadecido al delincuente. A final de cuentas, la pobreza es la madre de todos los vicios. La pobreza, decía, es en ocasiones la causa de que la gente vaya a la cárcel. El hombre del corbatón, redentor de cautivos, generoso ángel viejo de barbas blancas, ha muerto. Rodean su féretro su esposa y sus 2 hijos, nadie más. ¿Dónde están los que recibieron tanto bien suyo? Aquella gran figura de la bohemia mexicana pasea hoy su chambergo y sus infantiles ojos limpios por las estrellas. Nosotros terminamos este programa de Leyenda Urbana. No olvides escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página web www.proyecto40.com.mx. Nos vemos la próxima. El hombre de la misericordia, el hombre del corbatón, el hombre que había dedicado 50 años de su vida a la causa de los pobres, sin ser abogado, se había arriesgado a la defensa de todos aquellos que por hambre en ocasiones se habían robado un pedazo o un mendrugo de pan, que por miseria, por ignorancia, habían cometido un delito que finalmente los había llevado a la cárcel, donde no tenían esperanza si no habría sido por este hombre, José Menéndez Fernández, el hombre del corbatón. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo invito el próximo sábado a las 9:30 de la noche en otra emisión más. Su amigo Alberto Barranco Chavarría le agradece que nos permita entrar a la sala de su hogar.